¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Un gusto saludarles. Estamos comenzando Código País. Ya entrando en las últimas semanas de este año. Faltan unas semanas todavía, ¿no? Pero queremos hacer referencia a que ha sido un año 2016 y este no es un balance final, donde los temas vinculados a la seguridad, a la inseguridad, nos han convocado en más de una oportunidad. Por aquí, por Código País, bueno, han pasado, entre otros, policías, el Ministerio del Interior, fiscales, el fiscal de corte, hemos tenido debates políticos, han hablado de exreclusos, hemos hecho referencia a algunos de los casos emblemáticos de esta temporada que se termina. Hoy es el turno del presidente de la Suprema Corte de Justicia que nos acompaña, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida, doctor Ricardo Pérez Manrique. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido, Bienvenido. Bueno, no solamente el tema de la seguridad e inseguridad, los límites de los jueces, de lo que tanto se habla, sino también la implementación del Código del Proceso Penal y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la independencia del Poder Judicial, el tema presupuestal. Temas que vendrán en instantes nada más. Ahora el saludo para Gabriela y para Alfonso. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, bienvenido. Alfonso, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, uno quizá tendría que hablar del fútbol, lamentablemente, ¿no? Sí. O sea, debería hablar bien y eso no sería lamentablemente. A pocas horas de un clásico Peñarol más. Nacional, que tanto se ha discutido sobre qué se habilita, qué no se habilita, de otros partidos muy relevantes. Lamentablemente, los antecedentes inmediatos no dan para el optimismo. Ojalá no nos guiemos por los antecedentes, pero el fin de semana pasado hubo problemas como pocas veces en una cantidad de canchas a la vez. Pero bueno, yo voy a hablar un poco más de eso, más allá de eso, y voy a hablar un poco, ya que tenemos al presidente de la Corte, hablar de algo que puede parecer una obviedad, que es algo así como la importancia del agua para la navegación. Sí. Bueno, voy a hablar de la importancia del Poder Judicial y de mantener la independencia para que haya verdaderamente un sistema democrático. Vamos a hablar un poco de eso, de algunas cosas que han pasado en Uruguay, en la región, y también de Trump. Por supuesto. Y Gaby, a veces la justicia se equivoca también. Sí, vamos a hablar en el día de hoy de casos de prisión indebida, gente que fue procesada y que luego la justicia los libera. Tenemos 3 casos para contarles muy interesantes. Ninguno de ellos pasó menos de 3 años en prisión, así que vamos a repasar ese tipo de casos y ya vamos a aprovechar la presencia de Pérez Manrique para preguntarle qué tan seguido para hablar sobre eso también. Bueno, amigas y amigos, el final musical va a ser con los hermanos Martín y Adrián Rosito. Van a estar con el cierre musical de Código País. Y ahora en el comienzo queremos compartir con ustedes, en esta semana del clásico, ni más ni menos, el auto de procesamiento librado por el juez Iribarren, que tiene que ver con estos hinchas de jóvenes, personas muy jóvenes, hinchas de Peñarol y Nacional, que fueron procesados sin prisión por incitación a la violencia, ¿no? Por 6 meses no podrán ver a su equipo favorito. Aquí lo tienen. Una medida ejemplarizante, una señal. De eso se trata ante todo la decisión de la justicia de procesar sin prisión a 2 parciales, uno de Nacional y otro de Peñarol, a pocos días de que se juegue el partido clásico. Los hinchas, de 18 y 19 años, uno radicado en el departamento de Colonia y el otro en Montevideo, habían difundido en sus perfiles de Facebook fotos quemando camisetas del equipo rival e insultos hacia los clubes. De acuerdo a la vista fiscal del doctor Juan Gómez, con su conducta los jóvenes no hacen otra cosa que contribuir a la espiral de violencia que no se compadece con la sana práctica y disfrute del deporte. Según el auto de procesamiento, el juez Iribarren procesó al hincha de Nacional por apología de hechos calificados como delitos, que establece que el que hiciere públicamente la apología de hechos calificados como delitos será castigado con 3 a 24 meses de prisión. El magistrado abundó en detalles. Con fecha 27 de octubre, el hincha de Nacional elogió en Facebook a los homicidas del joven Hernán Fiorito, que recibió disparos cuando celebraba en la plaza principal de Santa Lucía un nuevo aniversario de Peñarol. Qué grande el pibe que cayó en cana. Desde adentro de la camioneta de los botones besó la camiseta de Nacional. Somos una hinchada diferente. Por el bolso, vamos al frente, escribió en su perfil de Facebook. En cambio, el hincha de Peñarol fue procesado por instigación pública a delinquir, que establece que el que instigare públicamente a cometer delitos será castigado por ese solo hecho con penas de 3 a 24 meses de prisión. En este caso, el joven publicó en la red social una fotografía donde se muestra una camiseta de Nacional prendiéndose fuego, junto con la frase «Porque la basura se quema, bolso zorra», lo que a juicio del juez constituye violencia simbólica, una provocación contra terceros y una clara incitación al ejercicio de la violencia. El juez Iribarren procesó a ambos hinchas sin prisión por su carácter de primarios y les impuso como medidas alternativas la prohibición por 6 meses de concurrir a espectáculos deportivos de todo tipo.
Además, durante el mismo periodo, deberán presentarse y permanecer en la seccional policial de su domicilio entre la hora 14 y la hora 23, los días que jueguen sus respectivos equipos. Be different. Be blue. Be you. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Bueno, antes que nada, Antonio, buenas noches. Buenas noches, Aldo, ¿cómo te va? Bueno, doctor, queríamos comenzar, iniciar este diálogo con usted a propósito de este fallo que tiene que ver con estas sanciones a estos dos jóvenes. ¿Cómo podemos leer este fallo de la justicia? Hoy por hoy en las redes sociales abundan este tipo de comentarios violentistas, ¿no? Estamos en días por demás especiales. ¿Podemos hablar de que se mandó una señal del Poder Judicial a los violentos? ¿Podemos leerlo así? Evidentemente, este fallo, que es ejemplar en muchos aspectos, es una señal muy clara de que el Poder Judicial no está dispuesto a transar ni a soslayar la violencia que hay en la sociedad y sobre todo el tema de la instigación a la violencia. Creo que estamos viviendo tiempos muy particulares en la sociedad. A mí me preocupa que gran parte de los informativos y de la opinión pública esté concentrada en discutir si la Olímpica se va o no a habilitar en el Clásico, cuando el país tiene problemas de seguridad muy importantes y cuando vamos a destinar 1000 policías a tratar de que en este partido no haya problemas de violencia, ¿verdad? Entonces, creo que es un problema que hace a toda la sociedad y donde también está en discusión qué es lo que se prioriza en lo que es la forma como una sociedad desarrolla y organiza sus actividades. ¿Y qué se debe priorizar, doctor, desde su punto de vista? Yo creo que está muy claro que se debe priorizar la seguridad de la población en general, porque por 40.000 personas que hay en un Clásico, tenemos 3 millones de personas que están necesitadas de seguridad y que no están vinculadas con el Clásico ni que son participantes de ninguna barra brava, ¿verdad? Entonces, creo que esas son las cosas que hay que llamar a reflexión. A mí personalmente como ciudadano me tienen muy preocupado. Ajá. Ahora, yo podría plantearle directamente, pero ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, en que la policía esté afuera del estadio? Porque un argumento que maneja el Ministerio del Interior hoy por hoy es la policía no está dentro del estadio, tiene que estar para otros menesteres de la sociedad. No se puede concentrar solamente en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese argumento es así. Yo entiendo que, por eso entiendo un despropósito que haya 1000 policías para asegurar el orden en un Clásico. ¿Un despropósito le parece? Porque ahí hay un tema de prioridad. Bueno, esos son temas que tienen que ver con la sociedad. Le vuelvo a repetir, estamos discutiendo si se habilita o no se habilita la Olímpica como que fuera un problema de Estado. Se ha llegado a decir que esto depende de una decisión del presidente de la República, ¿no? Sí. Entonces yo lo veo en esa perspectiva. A mí me gusta el fútbol, los únicos partidos que voy a ver son los de la selección, no se puede ir al fútbol de clubes, digamos así. Y acá lo que no hay que olvidar es que el fútbol está organizado por una organización privada, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, que el fútbol es un negocio como tal, y que tiene unas reglas propias muy particulares en cuanto a su organización y su funcionamiento, y de alguna forma el Estado está llevado en función de las particularidades a hacer todo este tipo de esfuerzos que no solo cuestan dinero, sino que cuestan de traer fuerzas policiales y otro tipo de actividades a otras cosas que son también importantes para la sociedad. O sea, que usted está de acuerdo en que se encargue una fuerza privada contratada por los organizadores del espectáculo, aunque sea un Clásico Peñarol Nacional. A ver, yo lo que estoy de acuerdo, que primero, que hay un tema que es la responsabilidad del organizador del espectáculo y que hay un tema que es el orden público. Entonces, cuando el orden público se vulnera, ahí tiene que actuar la única fuerza que puede poner en su lugar poner en su lugar las cosas y hacer respetar el orden público, que es la policía, que tiene como función específica la prevención del delito y hacer respetar el orden público. Doctor, yendo a otros temas,
La Suprema Corte de Justicia le pidió al gobierno un refuerzo presupuestal para poder funcionar hasta fin de año. ¿Ha tenido respuesta ya la Suprema Corte sobre eso? Sí, nosotros pedimos hace un tiempo 26 millones de pesos para llegar a fin de año. De esos hemos recibido una parte, tenemos pendiente otra parte para recibir y le hemos comunicado, hoy casualmente hemos hablado con el Ministerio de Economía, en el sentido de que se han adoptado una serie de medidas de restricción, como todos conocemos, de control del gasto. Por otra parte, hay un elemento coyuntural que es un pequeño retraso en la obra más grande que tiene el Poder Judicial, que es la obra de Maldonado, que tiene que ver con el tema de la discusión del convenio colectivo de la construcción, las pérdidas de jornales por días de lluvia, y eso ha llevado a que podamos manejarnos de manera de decir hoy que al 31 de diciembre vamos a llegar con lo que tenemos hoy. Hemos dejado por el camino una cantidad de cosas, se ha hecho un gran esfuerzo, es decir, hemos, por ejemplo, renunciado a proveer vacantes que tienen fondos presupuestales para generar cierto colchón que nos permita llegar a esta realidad, y la apuesta de la Suprema Corte de Justicia ahora es empezar el año próximo en condiciones de poder discutir una rendición de cuentas que de hecho va a ser el presupuesto de la segunda mitad del periodo de gobierno, hacer una discusión de una buena vez a partir realmente de lo que son las necesidades del Poder Judicial, y no que de alguna forma poniendo de por medio lo que es este conflicto que ha habido sobre los temas salariales, haya habido 4 últimas instancias presupuestales, 3 rendiciones de cuenta y nada más ni nada menos que el presupuesto nacional por el quinquenio, en lo cual el Poder Judicial no ha recibido absolutamente un peso más de lo que estaba previsto en el año 2010. Lo concreto es, llegan a fin de año entonces. Llegamos a fin de año. Llegan a fin de año. Usted me acaba de decir que habló con el Ministerio de Economía, ¿estuvo reunido con el Ministerio de Economía? ¿Estuvo reunido? Hoy tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, con el Ministro de Trabajo Ernesto Murro y con el Subsecretario de Economía, con el economista Ferreri, donde se nos pidió que hiciéramos una puesta a punto de cuál era la situación del conflicto judicial que se viene arrastrando desde el año 2010. Nosotros hicimos una puesta a punto del conflicto, la situación es la siguiente, hay muchísimos juicios promovidos, pero hay un juicio que es el que está más adelantado de todos, que es el que tiene más actores, son 3.700 funcionarios reunidos por la Asociación de Funcionarios Judiciales, es decir, los administrativos del Poder Judicial. Ese juicio tiene sentencia de segunda instancia firme y tiene liquidación de sentencia firme, que suman unos 33 millones de pesos, que es dólares. De dólares, perdón, tiene razón. Ya a esta altura del partido estoy bastante confundido, ¿no? Sí. Son 33 millones de dólares aproximadamente, que es la deuda desde que se generaron las sentencias de inconstitucionalidad a junio del 2016. Esa es la liquidación que tenemos ahora, son esos 33 millones de dólares. Nosotros le hemos comunicado, es decir, la jueza le comunicó al gobierno que este dinero, esta es una cantidad líquida exigible, por tanto tiene que pagarlo, y el gobierno respondió la semana pasada a la Corte y a la jueza diciendo que se ampara en el artículo 733 del último presupuesto, que le da la posibilidad en materia de deudas salariales de diferirlas a la primera instancia presupuestal en que haya fondos disponibles. Una precisión, eso se arrastra del gobierno anterior. Eso se arrastra desde el año 2010. Desde el 2010. Ahí se hizo una mejora del salario de los ministros de Estado, se generó una discusión si esa mejora salarial también se enganchaba con otros salarios que estaban enganchados al ministro de Estado, concretamente el sueldo del ministro de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y hubo un proceso de varias sentencias de inconstitucionalidad, etcétera. Lo cierto que al día de la fecha hay una sentencia firme que le dice a 3.700 trabajadores judiciales que tienen derecho a cobrar un 21.6 de aumento en función Ahora, de... ¿lo van a cobrar en el 2018? ¿Eso es seguro?
a ver, el Poder Ejecutivo, es decir, la condena tiene dos aspectos. Uno, el 21.6, desde que cada actor obtuvo la sentencia de inconstitucionalidad de la ley que pretendía dejar atrás el enganche, hasta el momento de la sentencia. Pero después también tiene una condena de futuro, que es incorporar ese 21.6% al salario de todos los meses. Entonces, frente a eso, ese 21.6 hoy no es tal, porque por la ley 19.310 el año pasado se hizo un adelanto a cuenta de 7.5% a cada trabajador judicial. Entonces, hoy el panorama es el siguiente. La Corte también pidió fondos para pagar ese 21.6 de aumento con menos el 7,5%, y la respuesta fue exactamente la misma de parte del Poder Ejecutivo, en el sentido de que en la próxima instancia presupuestal se va a contemplar. Ahora, ya el gobierno entonces dijo que no tiene dinero, lo posterga para el 2018. Para el 2018. Aparentemente. Esto implica cierta dosis de peligro de que ahora, en el comienzo del año que viene, cuando se intenta implementar el nuevo Código de Proceso Penal, se inicie con un conflicto a nivel judicial. Yo le agradezco la pregunta porque yo quiero transmitir públicamente lo que dije en la reunión de hoy, que es la posición de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros entendemos que, primero, que hay una sentencia que es muy clara al respecto. Segundo, entendemos que hay una ley que está vigente, que es la ley de presupuesto, y ese artículo 733 que difiere el pago al 2018 por lo menos, porque dice que depende de la disponibilidad presupuestal, en segundo término. Y en tercer término, nosotros entendemos que la situación del Poder Judicial es especialmente delicada y especialmente frágil, porque nosotros estamos sobreexigiendo al sistema administrativo judicial y a todo el funcionariado del Poder Judicial en función de esta reforma procesal, para la cual hemos obtenido parte de los fondos necesarios, no todos. Entonces, en este momento que se dispare un conflicto muy grande, nos pone a nosotros, pone al país en la situación de no poder aplicar el Código del Proceso Penal en el 2017. Entonces, nosotros lo que transmitimos al Poder Ejecutivo es que entendemos que hoy está en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de buscar destrabar este tema. Claro. Entonces, destrabarlo a través de una oferta, no sé de qué manera. A nosotros se nos dijo que se iba a estudiar y que se iba a ver la posibilidad de algún tipo de respuesta. Yo no sé qué tipo de respuesta va a haber, porque por otra parte aparentemente que después hubo una reunión con uno de los gremios, con la Asociación de Funcionarios Judiciales, se les dijo que dinero no había. Entonces nosotros salimos del Ministerio de Trabajo con la idea de que alguna respuesta distinta a lo que ha sido hasta ahora o a este oficio va a haber de parte del Poder Ejecutivo. Encontramos muy buena voluntad, mucho entendimiento, fue una reunión cordial. Yo debo decir que desde que asumí la Presidencia de la República, la asumí en una situación en que estaba cortado el diálogo con la Presidencia de la República. Logramos dos muy buenas reuniones con el señor Presidente, franqueamos el diálogo y tenemos un diálogo aceptable, no el ideal, pero tenemos un diálogo aceptable, y en el mismo plano y con el mismo talante hablamos hoy con estos dos representantes del Poder Ejecutivo, y estamos un poco a la expectativa de lo que pase. Un poco a la expectativa. Está claro que si no hay alguna señal, uno no sabe lo que puede llegar a pasar en estos días, ¿no? Usted conoce a los actores. Yo conozco absolutamente a los actores. El Poder Judicial es complejo porque no tiene un sindicato, sino que tiene varios. Sí. Están los funcionarios administrativos, están los actuarios, están los jueces, están los informáticos, los médicos forenses, en fin, no es un frente fácil de negociación. Va a haber que, si hubiera una negociación, va a haber que traerlos a todos a la mesa, y lo que nosotros ofrecimos desde ya, al igual que el año pasado, la buena voluntad de la Corte para colaborar en la búsqueda de una solución. Y doctor, más allá de este contencioso que se está sustanciando, que están ahí tratando de negociar,
Está previsto que el Código de Proceso Penal, el nuevo Código de Proceso Penal, comience a funcionar el año que viene como resultado incluso de las reuniones entre el gobierno y la oposición y la Suprema Corte, o sea que se llegó ese acuerdo de adelantar. Pero ¿está preparada la justicia uruguaya para un cambio tan radical? Es decir, el sistema judicial uruguayo, en cuanto a recursos humanos, infraestructura, ¿tiene todo como para hacer ese cambio? Estamos trabajando para que el 16 de julio del año 2017, el día de Maracaná, tengamos otro Maracaná poniendo en funcionamiento esto de una manera adecuada. ¿En todo el país? En todo el país. Les adelanto que el día 30 de noviembre, el miércoles próximo, a las 10 de la mañana, vamos a hacer un desayuno de trabajo invitando a toda la prensa, explicando lo que se denomina el plan director, que es el plan que todo el Poder Judicial ha redactado para poner en funcionamiento el 16 de julio del año 2017 el Código del Proceso Penal. Y además el Código Aduanero, que es un código que viene prorrogado desde hace tiempo. Yo les digo a ustedes que hay, como usted dijo, tremendos desafíos. Por ejemplo, en el Poder Judicial van a ingresar 58 nuevos defensores. Van a ingresar más de 30 nuevos jueces para poder cubrir todos los cargos que se crean con el Código del Proceso Penal. Estamos modificando la estructura de las oficinas judiciales, sobre todo las grandes, Montevideo y Maldonado, que son los dos lugares donde hay mayor concentración de juzgados, y estamos pensando en oficinas con gerenciamiento, con un jefe de oficina que abarque todos los pisos de un edificio y que se encargue de todos los aspectos administrativos. Eso es una revolución profunda en el Poder Judicial. Estamos pensando en que va a haber que trabajar en doble turno, porque vamos a tener pocas horas de audiencias y para solventar la demanda de trabajo. Pero además estamos en una profunda revolución tecnológica dentro del Poder Judicial. Estamos aplicando lo que se llama el sistema de juzgados multimateria, ya lo tenemos en Montevideo, lo estamos extendiendo a todo el país. Sistema informático sobre el cual se va a montar otro sistema informático que se denomina Audire, por el cual vamos a poder grabar en audio todas las audiencias, lo que va a significar un antes y un después en todo lo que es proceso oral en el Uruguay. Pero a ese cambio tecnológico se agrega el desarrollo de un sistema de gestión único para las defensorías públicas de todo el país. Por ejemplo, hoy, o hasta hace poco, una persona que hay presa en Montevideo y va al turno, en el turno se decreta el procesamiento y el defensor sigue trabajando en el turno y hasta que no termina el turno no se sabe exactamente, no se puede poner en contacto con el autoprocesamiento y generarle información al familiar sobre la situación, una información acabada, le dice fue procesado con o sin prisión por tal delito, etc. Hoy ya tenemos en banco de pruebas un sistema de gestión de la Defensoría Pública que permite que el defensor que está trabajando en el turno esté generando una información que se gira a la Defensoría, a la titular de la Defensoría Pública Penal y que en tiempo real está informando a los familiares qué es lo que está pasando en el turno. Eso es un sistema que ya lo tenemos. Estamos trabajando con el sistema único de pericias, para todas las pericias del Poder Judicial tenerlas en una misma base de datos y manejar agendas, etc. Entonces, es un cambio realmente revolucionario. Esto está sobreexigiendo a toda la estructura, el soporte administrativo del sistema judicial. Por eso decimos que es tan importante tener a la gente alineada y en una actitud de colaboración con todo. Forma parte de todo esto. Es parte de todo lo que estamos hablando anteriormente. Presupuesto. Exactamente. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Donde estalle un conflicto y no haya acuerdo de ningún tipo, todo esto se va a postergar. Usted habla y yo pienso en todo lo que tiene con la independencia del Poder Judicial. Se lo pregunto después, porque ahora queremos convocar a Gabriela Santini, que tiene para hablar a propósito de estos casos a los cuales hacemos referencia más temprano. Gaby, adelante, por favor. Sí, Aldo, vamos a hablar hoy de los casos de prisión indebida.